¿Qué tal? Gusto en saludarles. Soy Marisa Rivera. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, recientemente fue el Día Mundial contra el Suicidio y pues vamos a hablar sobre este tema, realmente un problema de salud prioritario. Y mire, le voy a dar algunos datos que son reveladores y que pues hace necesario y es importante tener el tema, colocar el tema sobre la mesa. Y es que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. En México, por ejemplo, en las últimas 2 décadas ha aumentado en un 400% el número de suicidios, según el INEGI. En 2023 aproximadamente unas 9,000 personas se suicidaron y el 65% de ellas eran menores de 40 años. Así es que, pues, para hablar de estos temas y más, le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, todos especialistas en el tema, y con mucho gusto presento a Yasmín Montpellier. Ella es directora de Servicios Psicológicos en América, el CIAM. Jonathan Escobar, psiquiatra especialista en psiquiatría de enlace y psiquiatría legal y forense. Muy bienvenido. Lorena Reyes Santos, médico especialista en psiquiatría de adultos del Centro Médico ABC. Muchas gracias, muy bienvenidos. Gracias por estar aquí para hablar sobre este tema realmente importante que ya les decía yo, que parece que no le damos el significativo que merece, tanto como sociedad como gobierno. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto. Vamos a dividir el programa para avanzar un poco rápido. En un primer bloque hablaremos del suicidio justamente en nuestro país, las cifras, las causas del aumento, la prevención. En un segundo bloque hablaremos sobre la depresión y ansiedad, dos enfermedades que sin duda van un poco pues ligadas a este tema del suicidio. Ahí estamos viendo depresión y ansiedad. En un tercer bloque hablaremos sobre servicios de salud mental, un tema de verdad espinoso sin duda, porque ¿qué hay de las políticas públicas para la atención de la salud mental, de la prevención, de la atención especializada y de calidad? Y finalmente, en un cuarto bloque, pues lo dispondremos para si queda algún tema en el tintero, si quieren ustedes hacer alguna aportación extraordinaria. Así es que pues comenzamos con este primer bloque, que es el suicidio en México. Ya decía yo que el suicidio pues es un problema mundial, que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo, pero ¿cómo estamos en este tema en México, Yasmín? Hola Marisa, encantada que me des esta oportunidad de estar en este espacio, y saludos a todos los compañeros. Mira, como ya lo mencionaste, es un tema de salud pública, es un tema preocupante, ya que, como bien lo dijiste, el porcentaje ha aumentado. Es más, la INEGI señala que solamente en 50 años, que me parecen a mí, de hecho, un poco largo, pero menciona que el suicidio ha aumentado el 50%. La OMS ya señala también la brecha de edad de entre 15 y 24 años, y señala la tercera causa de muerte, el tema del suicidio. Sin embargo, México, ya lo señala INEGI, reduce todavía la edad y se va de 10 años a 24 años como las edades realmente en las que ha aumentado el suicidio, como la tercera causa de muerte, pero la sexta en edades de 25 a 40 años, como lo mencionaste. Entonces, si estamos teniendo que hay un porcentaje en aumento del 50%, y que también se señala que por cada por cada suicidio hay 20 más que se intentan, ¿no? También se señala que por año, de hecho, en las cifras de 2021, que es a partir, como bien lo dijiste, también de la pandemia, de estos eventos sociales que también tienen un factor en el suicidio, se encontró que al año, solo en México, hay más de 8,000 muertes por este motivo. Que, como bien lo dijiste, ¿cuál es
¿Qué origina a alguien a cometer suicidio? Y además, dentro de qué aspecto tendríamos estas razones, porque mencionaste los trastornos mentales, mencionaste las condiciones de depresión y ansiedad, y es muy cierto que estas condiciones pueden influir. Sin embargo, no toda la gente con condición de depresión y ansiedad quiere morir, ¿no? O va a realizar un suicidio. Así como no toda la gente sin esta condición quiere vivir. Es decir, tenemos unas situaciones multifactoriales en esa situación que van a ir biológicas, ambientales, culturales, sociales, psicológicas, que nos van a poder dar una visión integral de por qué alguien puede cometer suicidio. Y para terminar este momento, para recordar, ¿qué es el suicidio? Bueno, pues el suicidio es un acto que realiza una persona tomando una decisión de terminar con su vida, ¿no? Jonathan, ¿por qué ha aumentado tanto en México el número de personas que se quitan la vida? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué ha aumentado tanto? Bueno, se ha visto un aumento lineal, no solo en México, alrededor del mundo. Y esto incluso tiene que ver con cuestiones evolutivas. Por ejemplo, se sabe que los primeros seres humanos, que eran cazadores-recolectores, de los cuales descendamos directamente, los primeros grupos de Homo sapiens, ellos trabajaban alrededor de 18 horas a la semana. Actualmente vemos por mucho rebasado ese tiempo laboral. Trabajamos entre 40 o 45 horas por semana, o en algunos casos las presiones sociales en torno a y muchas otras circunstancias que han recaído sobre la salud mental. El crecimiento ha sido lineal. No obstante, actualmente se arrojan datos más altos con respecto a esta situación debido a que los métodos estadísticos para registrarlos y analizarlos posteriormente son mucho más eficientes. Por eso tenemos a la mano datos más objetivos y más transparentes en ese sentido. Las causas por las cuales una persona se suicida suelen ser diversas. Tiene que ver con cuestiones culturales, en algunos casos, algunas otras situaciones religiosas. El principal factor que se ha visto en los últimos años tiene que ver con esto, son las cuestiones económicas. No obstante, y esto lo dice un autor muy conocido que se llama Gabbard, al menos en la jerga psiquiátrica, hace referencia a que las personas se matan muchas veces para destruir la vida de los sobrevivientes. Wow. Muchas gracias. A ver, es fácil, Lorena, detectar alguna persona que que va a intentar suicidarse, porque hay muchos mitos alrededor del suicidio. Hemos escuchado a lo largo del tiempo decir, quien se va a suicidar no lo anuncia. Es el primer mito. ¿Cómo detectar que una persona tiene ideas suicidas sin necesariamente comentarlo, sin decírselo a los amigos, que regularmente es como ocurre? ¿Cómo detectar? ¿Hay señales? ¿Cuáles son esas señales en las que podemos tener atención, sobre todo si estamos cercanos o conocemos a alguien con esas características, con esos problemas pues de trastornos mentales, Lorena? Claro, súper interesante la pregunta y creo que aquí para empezar me gustaría retomar justo el lema que se está tomando para estos años, ¿no? De toda esta parte de prevención del suicidio, que es cambiar la narrativa. Tenemos que empezar a romper el estigma, tenemos que empezar a romper estas barreras de hablar de salud mental, de perderle el miedo al no le digas que qué tal si está pensando en suicidarse porque lo voy a orillar, ¿no? Los pacientes que sí tienen ideación suicida muchas veces hablan constantemente del suicidio, o no necesariamente del suicidio y de cómo lo voy a hacer, pero sí de estas ideas de tal vez ya no le encuentran mucho sentido a la vida, muchas ideas de desesperanza, y empieza a haber síntomas y empieza a haber algunos signos que podemos darnos cuenta si ponemos un poquito de atención, ¿no? Personas que se empiezan a aislar, que empiezan a dejar de ver a los amigos, que empiezan a dejar de relacionarse con la familia, que empiezan a tener esta parte de estar pensando constantemente
en su propia muerte, ¿no? Fantaseando a veces el híjole, es que qué pasaría y quién iría a mi funeral. Eh, y puede haber algunos otros síntomas que pueden estar también asociados con algunas comorbilidades, ¿no? Que están ansiosos, que están deprimidos y entonces podemos empezar a ver que empiezan a utilizar, por ejemplo, sustancias en mayor cantidad o con mayor frecuencia de la que hacían antes para tratar de mejorar estos síntomas. Que empiecen a dejar ya de repente hay algunas notitas o que empiecen a dar indicios con las personas con las que son su círculo mucho más cercano, ¿no? Ujú. Eh, Autolesiones también llegan a pasar, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a las autolesiones que se puedan llegar a estarse autoinfligiendo estos pacientes. Y yo creo que el factor de riesgo, y mis compañeros no me dejarán mentir, el factor de riesgo más importante es que ya haya habido un intento de suicidio previo. Ok. Y justamente quien tiene ya una ideación suicida, seguramente vendrán otros eventos más o cómo ocurre, son con frecuencia, Yasmín, esas ideaciones suicidas. Digamos que de forma general el grupo de suicidio, digamos, ¿no? Un primer punto está las condiciones mentales, que como ya mencionamos, no quiere decir que todos con esa condición lo van a hacer, Ujú. pero sabemos que hay impacto en este tipo de situaciones como depresión y ansiedad. Pero también tenemos un rubro de suicidas por conductas impulsivas. Ahí entra lo que mencionaban, ahí entran los temas de rupturas de pareja, problemas económicos, estados de crisis, dolores crónicos o de enfermedades. También tenemos otro rubro que tiene que ver con los sucesos ambientales o sociales, ¿no? Guerras, desastres naturales, temas de violencia, temas de abuso. Pero también tenemos otro rubro de condiciones, digamos, de suicidas, que tiene que ver con temas sociales. Y ahí vamos a tener grupos con temas de orientación sexual, grupo de LGBT, pero también tenemos a reclusos, que también todavía menos se habla de esa situación. Y entonces, como ya lo mencionaron, el tema es multifactorial. Ahora también mencionaron, hay varias situaciones que uno puede alertar, uno como psicoterapeuta, podemos alertar y podemos ver que hay rasgos que nos pueden estar hablando de un posible suicida, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, en terapia, 5 puntos que manejo de forma principal. Es decir, si este paciente llega al 3, que tiene que ver con que hay todavía un plan de vida, hay un sentido de esa vida, lo voy a trabajar, pero si hay ideas suicidas, pero si hay un desánimo, si hay una manifestación de que su vida no tiene sentido, de que hay un sentimiento de soledad, de inutilidad, pero tiene un recurso, puede trabajarse con contención, supervisión y con recursos emocionales. Pero si ese paciente llega a un 4 o un 5, que tiene que ver con mi vida, si yo no estoy, las cosas serían mejor para los demás, ¿no? Si yo me voy, las cosas mejorarían. Cuando ese paciente ya considera que no puede resolver o que no hay solución para una problemática que está enfrentando, que no hay unos recursos emocionales que lo puedan acompañar, ahí ya tengo un 4 y un 5 en el que yo ya intervengo, ¿no? De una manera, contención en crisis, ya puedo tener unas alarmas mucho más precisas para intervenir. Pero aquí, nada más como de forma breve, ya después lo hablaremos en el último, ya hay programas, o bueno, no todo el mundo los implementa, que nos pueden hablar con esos 3 pasos, ¿no? De preguntar, o sea, preguntas específicas, de de persuadir, es decir, escuchar y de referir. Otro lo vamos a trabajar, pero bueno, estos serían un poquito a modo de la psicoterapia, del proceso de consulta, que yo pueda, si el paciente está en el número 3, yo puedo contenerlo y puedo trabajar con él. Pero si pasa de un 4 o 5, requiere una intervención inmediata y revisar esos canales de apoyo, así como esta supervisión. A ver, Jonathan, por un lado, las mujeres son las que enfrentan en mayor porcentaje la depresión. Pero por el otro lado, quienes más se suicidan son los hombres
que es 80-20, el 80% de los hombres y 20% de las mujeres de quienes se suicidan. ¿Por qué los hombres se suicidan y las mujeres tienen mayor depresión? ¿Qué pasa? En el caso de las mujeres sucede que tienen cierto factor de vulnerabilidad biológica. Estrógenos y progesterona o las hormonas femeninas cumplen un papel crucial en el cerebro. Se ha visto que son neuroprotectores, favorecen los procesos sinápticos, la mucosa la mucosa de la piel, la hidratación, la elasticidad, pero las hormonas tienden a ser cíclicas y en ocasiones el ciclo no es tan regular. Entonces, la mujer se afronta a estos momentos donde las hormonas no están desempeñando adecuadamente ese papel, por así decirlo, en los ciclos fisiológicos, y ello pudiera estar en relación a que efectivamente por cada hombre deprimido hay 2 mujeres deprimidas. Sería esta cuestión, el factor biológico y hormonal. ¿Y por qué los hombres sí logran consumar el acto suicida? Se debe a que suelen ser más impulsivos y violentos a la hora de intentarlo, por lo cual la tasa de efectividad es más alta. Usan armas o los actos francamente violentos lo consiguen, mientras que las mujeres, a pesar de que tienen más intentos, no suelen ser tan arrebatados o impulsivos como en el caso de los varones. A ver, un tema también que es preocupante es qué pasa con los familiares, con los amigos muy cercanos, que quizá el suicida le comentó me voy a suicidar, pero él no dice nada por no traicionar al amigo y finalmente la persona se suicida. Queda esa culpabilidad tanto a la familia, qué pasó, por qué no me di cuenta, cómo no lo evité, el amigo, por qué no lo dije. Este es un tema también muy grave para quienes se quedan y que realmente no requerirían una atención especial, una atención psicológica para superar esto y realmente lo hacen, Lorena. Justamente es, como ya mencionaba, ¿no? A veces no es nada más el suicida, sino todas las personas cercanas que están alrededor. Es una situación que no nada más va a afectar al involucrado, sino que también va a afectar a todas estas personas cercanas, sobre todo cuando hay esta parte de que sí dejaron la carta, de que sí dejaron señales, y justamente como parte del proceso de duelo de estas personas pues también vienen todos estos sentimientos de culpa, ¿no? Y en esos casos sí es importante hacer intervenciones tempranas, sobre todo intervención en crisis, tanatología, empezar a manejar el duelo para pues trabajar con ellos, ¿no? Y justamente evitar que se me pase a un trastorno psiquiátrico en estos pacientes que están alrededor, ¿no? O sea, evitar la culpa, ir manejando cada uno de los procesos de duelo, ir adaptando estrategias de afrontamiento para esto, o sea, empezar a crear también una red de apoyo entre todas estas mismas personas cercanas para que se puedan mantener en contacto, para que juntas puedan atravesar el duelo, irles guiando un poco para saber cuáles serían los datos de alarma de saber que yo ya también estoy cursando con un proceso que va a necesitar un poco más de ayuda profesional. Otro de los retos, sin duda, será, según el INEGI, el año pasado se suicidaron alrededor de 9,000 personas, pero todas esas que lo han intentado, que tienen pues la ideación suicida, quedan ahí porque ¿qué porcentaje realmente se atiende, va con profesionales y con profesionales realmente que les sirva, que les funcione? Yo leí ahí alguna cifra que es muy, muy baja de quienes realmente se atienden porque nos enfermamos de la garganta y vamos al otorrino, del estómago y al gastro, una muela y al dentista, pero nos sentimos mal emocionalmente, sentimos que nuestra salud mental está afectada, está deteriorada, pero no vamos a atendernos con un psicólogo, con un especialista, con un psiquiatra. ¿Esto sigue siendo un estigma o cuál será la razón por la que no, Yasmín?
Pues sí, hay el tabú y el estigma todavía sigue existiendo en nuestro país. De hecho, por eso parte de los programas que tiene el OMC para la prevención del suicidio es la educación, ¿no? Es la Ujú. educación, es el habla en todo ese tipo de temas y prioriza la atención por especialistas. Es bien importante que la gente que sabe o que observa que hay ese tipo de señales en alguien, ¿no? Está regalando cosas significativas, se está despidiendo, se está aislando, como ya lo mencionaron, está teniendo cambios de comportamiento, alimentación, de sueño, en fin, pueda referir, en especial referir, ¿no? Con un especialista, eso es fundamental, esos especialistas de primer y segundo contacto. Pero en un país en donde priorizamos lo material, donde priorizamos otro tipo de conceptos, ¿no? El celular, la fiesta, en fin, la salud mental todavía sigue estando pues, en pañales. Y eso hace que mucha gente considere que solamente hablar con la amiga o con el vecino, o no hablarlo, ¿no? Porque ya lo mencionaron, hay gente también que dice, si lo digo, no me lo van a creer, o para qué lo manifiesto, no voy a recibir el apoyo, o yo solo puedo. Y todo este tipo de ideas hace que no se recurra con especialistas. Se supone en términos de política pues, de gobierno, de salud, que cualquier clínica, ¿no? Cualquier hospital tendría o tiene, ¿no? que tener un espacio para la escucha, o sea, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos. Se supone que cualquier clínica y hospital podría recibir a cualquier persona sin que sea derechohabiente, digamos, por tema de político de salud para poder contener ese tipo de situaciones. Sin embargo, a veces o no está el personal especializado, aunque esté el departamento, o no se les permite el acceso. O sea, en fin, hay una serie de situaciones otra vez que hacen que la persona diga, mejor no voy, ¿no? Mejor me quedo, mejor yo puedo. Y en contrario al tabú que se ya lo mencionaron, ¿no? Hay gente que dice, si no lo hablo, no sucede. O el suicidio, cuando lo dice, lo va a hacer, ya para qué hacer algo. O solamente la gente con problemas mentales lo va a hacer. Es decir, hay tantos tabúes todavía que lo que hacen es que dejemos solos a las personas que decimos amar o que más amamos ante este tipo de situaciones, porque al final el suicida lo que hace es no puedo enfrentar la vida, ¿no? No puedo resolver. Entonces, decido terminarla porque ya la vida me duele, me rebasa y no encuentro soluciones. También por eso la OMC me señala, ¿no? Dentro del programa, el trabajo de las habilidades socioemocionales, en especial en adolescentes. Como ya lo mencionaste y lo hemos señalado, la tasa de la edad ha bajado, ya tenemos niños de 8 que se han suicidado, ¿no? Sí, claro. Vamos ahora con este segundo bloque, la depresión y la ansiedad, y justamente estos trastornos mentales que pues van muy ligados al suicidio y que son dos trastornos que también han aumentado considerablemente en nuestro país y sobre todo a partir de la pandemia. Y ya mencionabas tú, Yasmín, que se ha reducido la tasa de suicidios desde muy, muy pequeños y la ansiedad y la depresión también desde muy, muy niños. ¿Qué está pasando también con esto de la depresión y la ansiedad, Jonathan? Bueno, sí, claro, son enfermedades que van en aumento. De hecho, se habla la frecuencia, la tasa de depresión y ansiedad para el 2010 era la cuestión de depresión 1 de cada 5 y en la ansiedad 1 de cada 4. Se calcula que para el 2050, en el caso de la depresión, va a ser 1 de cada 3 y en la ansiedad 1 de cada 2. Sí, son enfermedades emergentes, de lo cual se van a requerir en el futuro cada vez más especialistas capacitados para dar una atención correcta y pronta a este tipo de padecimientos, sobre todo porque en esencia y desde una perspectiva biológica se ha visto que son la misma enfermedad, digamos que a nivel del cerebro o en otros términos, su fisiopatología intrínseca o qué es exactamente lo que le pasa al cerebro, es lo mismo, solo que la manifestación es distinta. Pero un dato interesante es que la depresión y la ansiedad causan una disminución en el conteo neto neuronal. A lo largo del tiempo va causando atrofia cerebral y hasta el 2009 la Comisión Lancet, que es una comisión especializada en estadificar enfermedades y publicar cuestiones de epidemiología,
hace referencia a que la depresión y la ansiedad son factores de riesgo para demencia. Entonces, una depresión y una ansiedad que cronifican en el tiempo pueden causar deterioro mental en aquel que lo presenta, con las consecuentes secuelas psicosociales que ahora ya no solo va a cargar con una depresión y una ansiedad, sino también con un deterioro en sus funciones tales como la atención, la concentración, el juicio, la abstracción, la memoria, etcétera. Entonces, son temas relevantes que van a requerir mayor atención por sus altas tasas de frecuencia. Y Lorena, también en esta parte de la población, los niños y adolescentes, hay que poner demasiada atención, considerando estas cifras de cómo se han incrementado estos casos de depresión y ansiedad en los menores, y que también las cifras de suicidio en los adolescentes es muy preocupante. Hay que poner mucha atención en los niños y en los adolescentes. Totalmente de acuerdo y sobre todo poner un poquito de atención en que la ansiedad y la depresión no se va a manifestar igual en los niños y en los adolescentes, ¿no? En los adultos tenemos muy claro, no se sienten tristes, estás deprimido, estás con el bajón, la energía está bajita. Los niños y los adolescentes, como están todavía en todo este proceso de desarrollo, a veces ni siquiera saben reconocer todas estas emociones. Uno como adulto a veces no sabe reconocer estas emociones. Entonces, esta parte en los niños y en los adolescentes muchas veces se manifiesta justo con este aislamiento social y con que se ponen más irritables. Un adolescente, lo máximo para un adolescente son sus amigos. Están en esa etapa en la que los amigos lo son todo. Entonces, si yo empiezo a cachar que mi adolescente ya se está aislando, no tiene amigos, se pone irritable, ojo, porque ahí algo está pasando. ¿No? Son este tipo de situaciones muy particulares en cada grupo de edad que tenemos que estar muy al pendiente, ¿no? Y que justamente como estas intervenciones y estas políticas públicas actualmente van dirigidas también a psicoeducar desde etapas muy tempranas y así como nos enseñan matemáticas y así como nos enseñan literatura en la primaria y en la secundaria, que también nos enseñen de situaciones de manejo de las emociones, ¿no? Toda esta parte de las aptitudes socioemocionales, habilidades de afrontamiento de problemas, formas de comunicación, que en ningún lado nos enseñan y que al final son herramientas tan valiosas para no llegar a estas instancias, ¿no? Y no tener que buscar ayuda profesional porque ya llegué a un momento de crisis. Muchas gracias. Vamos a un corte rapidísimo. No se vayan, volvemos de inmediato.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando justamente del tema del suicidio, algo importante y fundamental, que estemos interesados desde la familia, la sociedad y el gobierno, y por eso tenemos a expertazos en el tema para continuar hablando de este tema con ellos. Vamos a este tercer bloque, que es, yo creo que el fundamental, los servicios de salud mental, que pues ya decía yo, es un tema espinoso, porque cómo están las políticas públicas en el tema de la salud mental. ¿Hay presupuesto suficiente para atenderlas? ¿Realmente al gobierno le ha interesado este asunto de la salud de los mexicanos? E incluso como la propia sociedad, ¿realmente nos interesa nuestra salud mental? Y bueno, hablemos de cómo están las políticas públicas en este tema, Yasmín, porque pues en 2001, 2003, la Organización Mundial de la Salud fue quien instituyó el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Qué ha pasado en estos 21 años? Porque justamente en estas 2 décadas los suicidios en nuestro país han crecido exponencialmente. ¿Qué ha pasado? Creo que seguimos teniendo esa tarea pendiente, porque cada vez pareciera que, lejos de enriquecer los espacios de salud mental o de trabajar en la educación desde el preescolar, y además de contar cada escuela con mínimo 2 médicos generales, una enfermera, un terapeuta, cada vez esto se ha ido reduciendo. Todavía hace 2 sexenios existían todavía departamentos especializados para temas de aprendizaje o problemas en ello en las escuelas públicas. Esto se ha ido reduciendo y es un problema muy grave, porque en un espacio público donde los salones son de 50 niñitos, donde tenemos 4 grupos por grado, no hay ni siquiera un médico general que pueda asistir, ¿no?, en el horario de clases. Esto se ha ido acortando y tenemos un problema muy fuerte. La mayoría de las maestras o maestros son los que a veces llegan a ser los de primer contacto, ¿no?, en ocasiones, porque bueno, hemos tenido casos también terribles que ha sido lo contrario, pero bueno, a veces esos maestros son los que fungen como esta contención, porque no en las escuelas reducen, ¿no? Reducen y no dan prioridad a este tipo de servicios. Si esto lo vemos en las escuelas, se va incrementando a lo largo de los grupos sociales. Y tú lo mencionaste al inicio, cuando tenemos algún problema médico, pues vamos con el especialista o procuramos ir. La salud mental pareciera que no se ve, ¿no? Pareciera que entonces no es tan importante. Entonces primero es mejor ir a otros áreas y después la mental. Y además tenemos ahora el grupo de los niños, y como ya mencionaban, lo que se refleja entre depresión y ansiedad no es lo mismo que un adulto. En los niños lo que tenemos de manifestaciones son problemas estomacales, dolores de cabeza, problemas de garganta, y que a veces los papás o los cuidadores se minimizan porque el niño no manifiesta como tal estar triste, pero el problema es que se manifiesta de otras maneras. Hay otro problema también bien grave, Marisa, el tema legal, jurídico, el forense, que en consulta, referidos tanto del sistema judicial o por su propia cuenta, al enfrentar problemas de crisis, ¿no?, de pareja, de problemas económicos, como ya lo hemos mencionado, manifiestan tanto los adultos como los niños problemas de depresión. La diferencia, insistimos, es que el niño tal vez no tiene en ese momento muy claro. Sin embargo, sí sabe decir, me duele esto, o estoy triste por esto, o me duele que mi mamá o mi papá lo haga. Fíjate que eso está relacionado directamente con el tema de la reducción también en las edades, ¿no?, que ya tenemos niños de 8 o 10 años que han cometido suicidio. Tiene que ver mucho con ese núcleo familiar, el conflicto. Ahorita mencionaron el tema de la culpa y de la vergüenza. Pues esas son también características que nos están refiriendo ya a un problema más grave. Y los niños en estas etapas, al sentir vergüenza y al sentir culpa,
optan a veces por estos caminos, porque en la familia, el primer núcleo que tendría que contenerlos y cuidarlos, se está rompiendo. O sea, tenemos un problema de política pública insuficiente en el tema de la salud mental, pero también tenemos un problema muy fuerte de la desestructura familiar, de la contención familiar hacia los niños. Y entonces tenemos el alza en las condiciones mentales, en los problemas de bullying, en los problemas de discriminación, y que eso también impacta directamente en la toma, digamos, de decisiones que en ese momento todavía se está construyendo, para que un niño de 8 años diga que prefiere pues quitarse la vida para que su mamá o su papá esté feliz, esté contento, porque en consulta refieren cómo ese mamá o papá cuidador les ha manifestado que sin ellos estaría mejor. Entonces tenemos diversos problemas que no se están abordando realmente como pudiesen ser, y además no tenemos realmente cifras exactas, porque hay otro tema, en el tema de sentar la disfunción en el acta, Marisa, no siempre se pone ese motivo específico. Hay mucha gente que por tabú solicita al médico, ¿no? Alguien que le ponga otra condición, Claro. y a veces también solo ves la acta de disfunción donde dice paro respiratorio, que al final pues todos ahí acabamos, ¿no? Pero no se especifica el tema del suicidio. Entonces, la cifra exacta en verdad no la tenemos. Tenemos aproximaciones, pero como tal exacta no. Entonces, la política pública sigue en deuda en México con la salud mental. Los espacios de que contienen a los niños también siguen cada vez, parecía que en detrimento, y hay un tema de condición y de cultura en donde el tema de salud mental se habla hasta el último, no es importante, ¿no? ¿Qué otras cosas han fallado, Jonathan? Y bueno, la salud mental ha sido estigmatizada desde que inició, y probablemente se deba a que en la psiquiatría antes los métodos para contener al paciente con enfermedad mental quizás no eran del todo convencionales, pero no es culpa como tal de la psiquiatría, se debe a que en un inicio el paciente psicótico, el paciente deteriorado, el paciente agresivo, pues tenía que ser aislado en entornos quizás no del todo salubres. Y los primeros psiquiatras, que en ese entonces se llamaban alienistas, los valientes que se aventuraban a contener pacientes agresivos, pues solo tenían a la mano herramientas narrativas o discursivas como el psicoanálisis o entre otras cosas. Ya en la era actual, con los potentes antipsicóticos y otros fármacos, podemos resolver temas que en el pasado dejaron, digamos por así, un poco manchada la historia de la psiquiatría. Entonces, la psiquiatría desde entonces, bueno, y en general la salud mental ha sido un poco relegada de los temas sanitarios y el presupuesto que se asigna a atender este tipo de padecimientos. El presupuesto asignado para atender patologías mentales es muy bajo, ¿sí? Actualmente también incluso existe la tendencia de desaparecer los hospitales psiquiátricos del país, otra situación que va a poner en jaque el tratamiento de múltiples padecimientos. Se ha reformulado la ley en ocasiones no del todo a favor, como por ejemplo el hecho de que ya no exista el internamiento involuntario, entre otras situaciones, que va a dificultar aún más la atención a estas enfermedades. Lo que creo que haría falta aquí es que se reúna un grupo de expertos conscientes a analizar toda la legislatura y poder añadir párrafos y viñetas que beneficien estrictamente a la población, porque las necesidades de atención mental van en aumento mientras que el presupuesto va en descenso. Claro. De hecho, tengo aquí el dato de este año, se destinan casi 4,000 millones de pesos para salud mental, que esto equivale a 1.3% del presupuesto para el sistema de salud. Es realmente pues muy bajo. ¿Qué se puede hacer con ese presupuesto? Y Lorena, ¿se ve un futuro poco halagüeño con el incremento de la depresión, de la ansiedad, el aumento de los suicidios, los niños desde muy pequeños con depresión, con ansiedad, con ideación suicida? ¿Qué viene para los próximos años?
Híjole, creo que es una pregunta complicada, pero la tendencia es que siga a la alta, ¿no? O sea, que siga habiendo más casos. Y muchas veces también esta parte de la estadística es porque se está permitiendo la apertura. Ya nos permitimos decir, estoy ansioso, estoy deprimido, estoy burnouteado del trabajo, estoy muy cansado. Entonces, todas estas situaciones ya también empiezan a dar esta apertura y esta visibilidad a los trastornos mentales, ¿no? Ya los Ujú. adolescentes, los adultos jóvenes, ya no les da tanta pena decir, ¿sabes qué? Estoy con estos síntomas, me estoy sintiendo deprimido, ya no estoy rindiendo en el trabajo, creo que necesito ayuda. El problema también de esta situación es cómo está nuestra infraestructura. No tenemos suficiente infraestructura y tampoco tenemos suficientes profesionales de la salud, ¿no? O sea, profesionales enfocados a la salud mental son muy pocos. En México tenemos 3.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Y si me voy a los terapeutas, ni les cuento, tenemos 0.16 terapeutas por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿no necesito ir al psiquiatra de primera instancia? No, por supuesto que no. Pero tampoco tengo suficiente personal capacitado para poder atender a la cantidad de población que va a empezar a requerir de estas intervenciones, que va a empezar a requerir de estos servicios, y tengo que empezar a invertir también en capacitar personal para que podamos darnos abasto con estas altas tasas de trastornos de salud mental que van a estar llegando en los próximos años. Y que en ocasiones te pueden dar cita para 3, 4 meses cuando el problema es en el momento y pues la gravedad es en ese instante, no 3 meses después cuando te podrían dar una cita, porque además la atención privada no es barata. Quisiera terminar con una pregunta para cada uno de ustedes, que ojalá me pudieran dar ejemplos, teléfonos, lugares donde pues una persona con ideación suicida, con problemas en el momento graves de intenta suicidarse, qué hacer, a dónde ir, a dónde llamar, que me diera cada uno de ustedes su opinión y a lo mejor pues algunas organizaciones, teléfonos en línea que sabemos que en el momento pueden atender. Empezamos contigo, Yasmín, por favor. Bueno, se supone que en el sistema en nuestro país hay una línea que es 800-911-2000, que es la línea de la vida, en el cual, pues, a cualquier hora, en cualquier momento, todos los días del año se puede recurrir para que un especial o un profesional te escuche y pueda referir. También yo les invitaría bueno, hay un programa que la UNAM, Politécnico, la UAM tienen también una línea para el estudiante en temas de crisis emocionales o familiares y bueno, está atendida por especialistas o por propios estudiantes ya a niveles avanzados que tienen esas áreas, ¿no? En las mismas universidades. Hay un programa que también tiene, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que adecuó es el Keep Year, ¿no? Que es cuestiona, persuade y refiere. Este programa lo genera Paul Kinner en el año 95 y él lo genera porque él dice la mayor gente que tiene la probabilidad de suicidarse es en el área de alimentos, él refiere eso. Y entonces empieza a generar un programa en el que capacita a su vez a cualquier persona, ya sea especialista o no lo sea, para simplemente advertir, ¿no? Rasgos que nos puedan llevar a un posible suicidio. Este plan lo toma, por ejemplo, el TEC de Monterrey y tiene su programa estudiantil que se llama Testigo Activo. Y lo que hace ese Testigo Activo es que a cualquier estudiante lo prepara de 1 a 5 horas para aprender a preguntar, que decía al inicio, hacer preguntas fundamentales de un compañero, alguien que les pueda llamar la atención en cuanto esté distinto a cómo estaba, en el cual pueda hacer preguntas muy, muy claras como ¿cómo te sientes hoy? O te veo distraído, ¿tienes algo? ¿No te pasa algo? Y entonces dar pauta a la escucha, ¿no? Guardar silencio y permitir que ese estudiante, ese compañero hable y manifieste qué le sucede. Y entonces si advertimos, si el estudiante advierte estas
situaciones de soledad, de lo que hablamos, ¿no? De sentirse que ya no puede resolver temas, que no tiene niveles de apoyo, en fin, referirlo, ¿no? Viene la última parte, referirlo al especialista. Este programa lo adecua, por ejemplo, el TEC de Monterrey para sus estudiantes y así a los demás. Bien. Jonathan, tenemos un minutito para ti. Muchas gracias, sí, seré breve. En caso de que el paciente tenga ideas suicidas o algún tipo de conducta autolesiva, automutilante, es un criterio de urgencia y es indicativo para hospitalizarlo. Entonces sería muy conveniente acudir a los hospitales regionales, a los hospitales que estén al alcance. En el caso de la Ciudad de México, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, siendo el hospital psiquiátrico más grande de América Latina, está abierto a las 24 horas del día, los 365 días del año, sin referencia ni nada. Pueden llegar al área de urgencias en caso de que el paciente tenga ideas de muerte. En el resto de los estados, pues se tendría que ubicar el hospital de referencia. Por ejemplo, en Puebla está el Batán, en Guadalajara el Civil Viejo, en Michoacán el Psiquiátrico de Morelia, etcétera, que son hospitales que tienen apertura a las 24 horas para recibir a pacientes en estas condiciones. Muy bien. Lorena. Sí, y continuando con los números de apoyo, también hay otro programa que se llama Sí a la Vida, que da atención las 24 horas del día, en el 55 55 33 55 33, y orientación médica telefónica que también da el Instituto Mexicano del Seguro Social en el número 822 22 668, opción 4. Ese nada más está de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí está, le repito, Sí a la Vida, y el teléfono es 55 33 55 33. Entonces, ya sabe usted, ya escuchó a los especialistas, no hay necesidad de sufrir, de llorar a escondidas, de padecer toda una vida depresivo. Debe atenderse, debe ir con los especialistas y sobre todo con los especialistas de calidad para atender ese problema mental y evitar una desgracia para usted, para su familia, para sus amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yasmín Montpellier, muchas gracias. Agradezco que hayas estado con nosotros. Jonathan Escobar, muchas gracias por haber estado. Y Lorena Reyes Santos, muchas gracias por hablar sobre este tema tan importante. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este programa tan importante que es el suicidio. Y pues hasta la próxima, no se vaya.